Gracias, señora consejera. Cerrado este debate, pasamos al siguiente punto, también una solicitud de comparecencia. En este caso la realiza el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía y es a fin de informar sobre el total admisible de captura del pez espada y la cuota para Andalucía. Cuando pueda, la señora consejera tiene la palabra. Sí, señora presidenta. La segunda comparecencia se trata sobre dos cuestiones. Por un lado, el total admisible de capturas para el stock del pez espada en el mar Mediterráneo y la cuota asignada a Andalucía. En lo que respecta a la primera de estas cuestiones, voy a explicar brevemente la decisión adoptada al respecto por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, el ICCAT. Este organismo, durante su 20ª reunión, celebrada la semana del 14 al 21 de noviembre de 2016 en Vilamoura, en Portugal, tomó una serie de decisiones fundamentales para la sostenibilidad del stock del pez espada en el mar Mediterráneo. En concreto, se decidió establecer un TAC para esta especie. Nunca antes esta especie había sido objeto de esta medida y una serie de actuaciones de control adicionales. Esta determinación responde a la situación crítica del pez espada constatada por el Comité Científico del ICCAT, situación que se materializa en, por un lado, unos bajos niveles de producción con una biomasa del stock reproductor, es decir, ejemplares adultos que pueden aportar nuevos ejemplares, que se sitúa en 1/3 del valor estimado como adecuado en los años 80. Y como consecuencia, por otra parte, de la escasez de reproductores, el reclutamiento, es decir, individuos nuevos que nacen cada año, registra una tendencia decreciente en la última década. O lo que es lo mismo, cada vez existen menos jóvenes los que deben llegar a adultos para poder reproducirse. A estos aspectos biológicos se añade que el stock está sometido a sobreexplotación por pesca y, por tanto, queda comprometida su capacidad para reproducirse. En relación con esta situación, los pescadores están sufriendo una merma creciente de las capturas en los últimos años, por lo cual la sostenibilidad económica del sector también se está viendo seriamente amenazada. Ante esta realidad, como les digo, los científicos que asesoran al ICCAT concluyeron, sin lugar a dudas, sobre la necesidad de contar con un plan de recuperación del pez espada del Mediterráneo como única opción para restablecer valores saludables del stock y para recuperar esta pesquería. Basándose en esta evidencia científica y en una propuesta llevada a cabo por la Comisión Europea, las partes contratantes del ICCAT acordaron un plan de recuperación a 25 años, consistente en las siguientes actuaciones. En primer lugar, establecimiento de una captura límite de 10.500 toneladas de pez espada en el Mediterráneo para 2017, con una reducción gradual del 15% en 5 años. De acuerdo con ello, se pasará desde 10.185 toneladas en 2018 hasta 8.925 toneladas en 2020. En segundo lugar, la adopción de una serie de medidas de control adicionales, materializadas en una talla mínima de 100 centímetros, una prohibición o veda para la pesca de la especie desde el 1 de octubre al 30 de noviembre de cada año y una prohibición para la actividad de los buques de palangre de superficie que no podrán capturar ni transportar pez espada desde el 1 de enero al 31 de marzo de cada año. En cuanto a la cuota correspondiente a Andalucía, voy a explicar el procedimiento que se está desarrollando para el establecimiento de las cuotas y en qué momento nos encontramos. Tras determinarse en noviembre de 2016 el TAC, el total de admisibilidad de capturas mencionado, en 10.500 toneladas en el Mediterráneo para 2017, como les decía, con una reducción gradual del 15% hasta el 2022, el proceso a seguir para la asignación de cuotas se desarrolla en dos escenarios. El supraestatal, a nivel de todos los miembros que conforman el ICCAT y de la Unión Europea, y posteriormente a nivel nacional, a nivel de Estados miembros.
En el primero de los escenarios se han dado los siguientes pasos. Se ha establecido criterios de reparto entre las partes contratantes del ICCAT y más concretamente en las que tienen intereses en la pesquería y en el Mediterráneo, Unión Europea, Marruecos, Túnez, Argelia y Turquía. Los criterios para llevar a cabo este reparto se han basado en la historicidad en la pesquería. En esta etapa, que ya ha concluido, España y Andalucía luchamos codo con codo para que se computaran solo los datos de captura entre 2010 y 2014. Y lo hicimos así porque antes del 2010 Marruecos había estado pescando pez espada con artes de deriva, prohibidas tanto por la Unión Europea como por el propio ICCAT. Y esto había permitido a Marruecos lograr unas capturas muy superiores y en absoluto respetuosas con los principios de sostenibilidad de la especie y que habrían, como digo, desequilibrado los valores de referencia en perjuicio de España. Como resultado de este cómputo se logró una asignación del 70,75% de las cuotas para la Unión Europea, un 9,9% para Marruecos, un 6% para Túnez, un 5,2% para Argelia y un 4,2% para Turquía. En el siguiente paso ha sido el repartir la cuota comunitaria, ese 70,75% o las 7.410 toneladas entre los Estados miembros. Al igual que en la fase anterior, también aquí se han aplicado los criterios de historicidad. Y también en esta ocasión España, con el apoyo de Andalucía, ha defendido un periodo de referencia que excluyese los años 2010, 2011 y 2012. En estos años Italia había estado capturando con redes de deriva. Y finalmente se ha adoptado la decisión de computar las capturas de los 3 últimos años, desde el 2013 en adelante, como les decía, pudiendo retirar del cómputo el año con peores resultados. En estos momentos se está negociando el reparto final, en base a estos criterios, en el seno de las instituciones europeas. España aspira a lograr una horquilla de entre 1.600 y 1.800 toneladas, lo que supondría un resultado satisfactorio. Hasta aquí, como les digo, he descrito el procedimiento seguido y aún por cerrar en el ámbito europeo. En este escenario de negociación, Andalucía ha defendido los intereses de nuestro sector para conseguir la máxima cuota posible. Estamos coordinados con el Ministerio, aportando información de las capturas y de los buques. En el segundo ámbito espacial, correspondiente al reparto interno de las cuotas en España, la situación es la siguiente. Existen 78 buques autorizados para la pesca del pez espada en el Mediterráneo, de los cuales, de esos 78, 46 buques son andaluces, 14 catalanes, 8 valencianos, 6 murcianos y 3 de las Islas Baleares y 1 de Galicia, con derechos históricos, me refiero. Para decidir de forma consensuada el reparto de las cuotas, el Ministerio nos ha reunido en 3 ocasiones a las comunidades autónomas y al sector, el 25 de enero, el 3 de marzo y el 30 de marzo. El objetivo de estas reuniones ha sido elaborar una orden consensuada que regule los criterios de reparto. A lo largo de estos encuentros se ha acordado adoptar estos criterios en función del artículo 27 de la Ley de Pesca y del artículo 17 de la PPC, que son los siguientes. Un 70% en base a las capturas históricas, con el periodo de referencia entre 2010 y 2015. Un 15% en función del tamaño de los buques y un 15% también de acuerdo con el empleo medio que aportan los armadores según los datos del Instituto Social de la Marina tomados entre los meses de julio y septiembre de 2015 y 2016. Este reparto coincide con las pretensiones que ha defendido Andalucía, defendidas, como digo, por esta consejería en los sucesivos encuentros. En primer lugar, se prima un factor social que creemos que es de primera magnitud, como es el empleo, de indudable importancia, especialmente para Andalucía, como les decía, con 46 de los 78 buques que operan en el Mediterráneo. Y, en segundo lugar, porque también se valora con un 15% el tamaño de los buques. Téngase en cuenta que en Andalucía se cuenta con los barcos de mayor tamaño y, por lo tanto, con la mayor capacidad de empleo en esos barcos. Llegado a este punto, quiero recapitular.
La negociación a nivel comunitario aún no está cerrada, quedando por concretar la cuota asignada a cada uno de los Estados miembros. Y la negociación interna a nivel del Estado español ha concluido con el establecimiento de los criterios de asignación de cuotas. Aún no es posible conocer la cuota andaluza, por lo tanto, hasta que no esté decidida la cuota que le corresponde a España. Lo que sí podemos decir y valorar positivamente es que se han alcanzado las pretensiones andaluzas en lo que se refiere a la conformación y cómputo de los criterios de reparto, primándose, como les decía, el factor social y el relativo a la caracterización de los buques. Nuestro objetivo ha sido y sigue siendo traer para Andalucía la mayor cuota posible de pez espada en el mar Mediterráneo. Esta es nuestra meta y a ello nos hemos dedicado. En un primer momento, apoyando al Ministerio, como les decía, para lograr los mejores resultados para España y ahora mismo trabajando para conseguir los mejores resultados para nuestros buques. No quiero acabar esta primera intervención sin antes compartir una reflexión. La flota andaluza de palangre de superficie, que está integrada por 46 barcos, está sometida a dos planes de recuperación. Uno, el plan de recuperación del atún rojo, que está en vigor desde el año 2007, y otro, el plan de recuperación del pez espada, este último, como les decía, por un total de 25 años. Precisamente son las dos especies que capturan esta modalidad de pesca y esta flota. No cabe duda alguna, por lo tanto, de la imperiosa necesidad de diseñar un plan de viabilidad para esta flota pensando en el medio y largo plazo del sector, cuya sostenibilidad económica depende, como digo, de las dos especies mencionadas. Necesidad que se hace extensiva al conjunto de la flota de palangre que opera en el Mediterráneo y que afecta, por lo tanto, a varias comunidades autónomas. Por ello, vamos a trasladar esta cuestión de primer orden al Ministerio, competente en el diseño de un instrumento como el que acabo de mencionar, un plan de viabilidad para esta flota. Y, para argumentar esta demanda, hemos encargado un estudio socioeconómico de la flota andaluza de palangre de superficie, cuyos resultados dispondremos en breve plazo y nos servirán de base, como digo, para plantear un plan de viabilidad específico para esta flota. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. El turno de intervención del grupo proponente tiene para ello la palabra la señora García. Muchas gracias, señora presidenta, y, como no, muchas gracias, señora consejera, por toda la información. Todos somos conscientes, y es una realidad, de que la sobrepesca industrial avanza hacia el colapso de la supervivencia del pez de espada. El ICAT, como usted bien decía, ha decidido limitar la captura del pez de espada del Mediterráneo con una cuota por primera vez ante la situación crítica de la especie. Y como también bien sabe, señora consejera, la flota ha criticado el reparto y además asegura que los criterios blanquean las capturas ilegales de otros países. Es cierto que el Comité Científico del ICAT ha detectado una espectacular disminución de la biomasa del pez de espada en el Mediterráneo y que son 78 barcos españoles los que se dedican al pez de espada en aguas mediterráneas, de los que, como usted bien decía, 46 concretamente son andaluces, y principalmente de los puertos como los de Almería. Uno de ellos, el de Carbonera, el cual el sector está bastante preocupado. Sabe que la pesca en Almería genera unos 250 o 300 empleos directos más los indirectos, y la mayoría de estos empleos se dan en Carbonera, por lo que están bastante preocupados por la situación del sector. Esta rebaja estará acompañada de unas mejoras en las medidas técnicas y de control. La flota española aplicó un tipo concreto de palangre para evitar capturas juveniles, como usted bien nos informaba en su comparecencia, y los pescadores de Almería han denunciado en varias ocasiones la competencia desleal de otros países que empleaban redes de deriva que están prohibidas en el sector y apuntaban a Marruecos o Italia, ¿no?
Como decíamos, la sobrepesca causada por artes insostenibles, como las redes de deriva, en muchos casos de la pesca ilegal, han puesto en peligro el futuro del pez espada. Y es normal que ante la bajada tan alarmante de masa biológica del pez de espada, el ICCAT formule un plan de recuperación de la especie. Pero este plan tiene que venir de la mano, desde nuestro punto de vista, de la persecución real y efectiva de la pesca ilegal y pirata, que son las que saquean nuestros mares, y además que ponga freno a una pesca industrial depredadora de los recursos marinos que son de todos y todas. No puede ser que nuestros pescadores artesanales y de pequeña escala, que llevan pescando por cientos de años estas especies y que no son responsables de esta situación, sean relegados en el reparto del TAC que desde el ICCAT se impone para la recuperación de la especie. Por lo tanto, creemos que la Junta de Andalucía tiene que hacer todo lo que esté en su mano para que a nuestra flota artesanal y de pequeña escala no sean las más perjudicadas de una situación que no han creado por parte del Ministerio, ¿no? La pesca artesanal y de pequeña escala no solo promueve la cohesión socioeconómica y asegura el sustento vital de numerosas familias, como decíamos, por ejemplo, la de Carbonera, sino que también es un factor que contribuye a la subsistencia de las comunidades pesqueras en todas las zonas costeras, destacando la importancia de mantener un enfoque del sector pesquero que tenga en cuenta los niveles biológico, ecológico y social, de forma que se cree un equilibrio sostenible entre la situación de los recursos existentes en las diferentes zonas marítimas y la defensa del tejido socioeconómico de las comunidades costeras que dependen de la pesca de proximidad para garantizar el empleo y, como no, su prosperidad. Y por ser esta flota artesanal y de pequeña escala sustancial, es para la soberanía alimentaria de nuestra tierra primordial. Creemos que es obligatorio aplicar los parámetros de la política pesquera comunitaria relativa al reparto de esfuerzo pesquero de carácter medioambiental, social y económico de manera inclusiva, con una distribución equitativa de las cuotas españolas entre los distintos segmentos de flota por territorio, incorporando de manera efectiva la pesca tradicional, artesanal y de pequeña escala. Y es necesario respetar objetivamente el derecho de pesca ancestral e histórica de las flotas de pequeña escala artesanal y de bajo impacto del Atlántico y del Mediterráneo andaluz dentro del marco de recuperación de la especie que plantea el ICCAT, exigiendo el cumplimiento del artículo 17 del reglamento de 11 de diciembre de la política pesquera común y las recomendaciones, en especial consideración del artículo 8 del Plan de Recuperación de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico, del CICA, que es la responsable de establecer las normas para el ejercicio de la pesquería del pez de espada en el ámbito internacional. Y es fundamental garantizar y exigir al Ministerio que la flota de pequeña escala y artesanal de bajo impacto andaluz tenga acceso a cuotas suficientes y efectivas para su sostenibilidad socioeconómica a largo plazo, siendo esta de pesca dirigida para el pez de espada. Para ello es necesario aplicar estrictamente criterios de transparencia y de buena gobernanza por parte de todas las instituciones y administraciones que participen o tienen atribución en las políticas y acción pesquera, especialmente exigiendo al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, tanto a la hora de elaborar los repartos del TAC o cuotas entre artes y territorios del Estado, como el conjunto de las implementaciones de políticas pesqueras en España. Transparencia, que lo que tiene que ser con la incorporación inmediata y participativa de los diferentes actores del sector andaluz en condiciones de equidad, con la participación y reconocimiento explícito de la flota de pequeña escala de nuestra tierra como interlocutor objetivo por parte de la Administración. Es necesario aplicar al conjunto de las asignaciones y del reparto del esfuerzo pesquero, así como la gestión que tanto de ella se hace
en Andalucía como su competencia por parte del Estado español. Se realiza de las posibilidades de pesca de la flota andaluza que faena en el caladero nacional, vigilando, como no, el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, garantizando que la actividad de la pesca y la acuicultura en Andalucía contribuyan a la sostenibilidad medioambiental, económica y social a largo plazo de la actividad pesquera, poniendo, y con esto termino, especial interés en el mantenimiento y sostenibilidad de la flota de pequeña escala y artesanal de bajo impacto, respetando y distribuyendo el esfuerzo pesquero entre los distintos segmentos de la flota. Muchas gracias. Gracias, señora García. Señora consejera, tiene la palabra. Sí, con brevedad, porque básicamente coincido con la reflexión de la portavoz de Podemos. Como les decía en mi primera intervención, esos criterios que usted apuntaba se han tenido en cuenta en la negociación porque Andalucía lo ha defendido desde un primer momento y además tengo que decir que en la Dirección General de Pesca hay muy buenos profesionales y muy concienciados de la situación y, como digo, coincidir con usted, como les decía, que cuando se ha hecho el reparto por parte del ICAS para todos los países del Mediterráneo se excluyera, como usted ha dicho, los años 2010 y 2014 en el que Marruecos había usado artes de deriva que son ilegales y, por otro lado, en el reparto de los Estados miembros, en el que estamos pendientes ahora de que se concluya finalmente, hemos puesto sobre la mesa, y creo que el Ministerio también lo ha recogido, que se excluyeran los años 2010, 2011 y 2012 en el que Italia había usado redes de deriva. Y, obviamente, un perjuicio añadido que comparto con usted es la pesca ilegal y la necesidad de controlar la pesca ilegal, porque el Mediterráneo los Estados miembros de la Unión Europea, pero otros Estados que todos acabamos confluyendo en el Mediterráneo y, como digo, el esfuerzo tiene que ser compartido, si no, no servirá de nada. En estos momentos, insisto, nuestra preocupación es la flota de palangre de superficie porque se está viendo sometida a dos planes de viabilidad simultáneos de las dos pesquerías, que son las pesquerías que esta flota en donde pesca, que es el pez espada por un lado, pero también el atún rojo. Y como usted dice, la flota de palangre de superficie en Andalucía tiene 46 barcos, una de las zonas más importantes es Carbonera. Hace aproximadamente 6 meses tuve la oportunidad de estar reunida con los representantes de la flota de Carbonera y ya adquirimos el compromiso de ellos que hemos trasladado y, por lo tanto, le hacía referencia que estamos preparando un estudio de buscar un plan de viabilidad, porque esta flota está sometida simultáneamente a los dos planes de viabilidad de las dos pesquerías que son su principal sostenibilidad económica. Por lo tanto, como digo, vamos a seguir trabajando en eso y estamos a la espera de que se haga el reparto definitivo sobre la base de los criterios que hemos defendido y que en estos momentos nos parecen razonables.